Muchas gracias. Bueno, también quiero agradecer a la directora subrogante Isabel Alvarado y a Hugo Rueda por la invitación, también a mis compañeros de mesa y a todos los que están aquí presentes por hacer esta instancia tan interesante posible. Y como ya me presentaron, no lo haré de nuevo, pero sí quiero brevemente declarar y contextualizar que la hipótesis que les voy a presentar emerge de mi tesis de magíster en trabajo social, en la cual investigué las políticas de preservación del patrimonio inmaterial que existían hasta la fecha, que era el año 2010, preguntándome si estas eran efectivas o no, a través de un análisis cualitativo, de entrevistas, de análisis de entrevistas semiestructuradas a cultores, expertos del patrimonio y gestores. Llegué a la conclusión de que no eran suficientes, de que estas políticas eran insuficientes porque habían ciertos obstáculos que no lograban enfrentar. Y esos obstáculos tenían que ver con las formas en que pensamos nuestra sociedad actual y las formas en que pensamos el patrimonio inmaterial. Entonces de ahí surge esta hipótesis que les voy a presentar ahora. La separación entre lo material y lo inmaterial es sin duda una tensión evidente a la hora de conceptualizar esta tipología de patrimonio, la que en la realidad emerge en redes de enlaces heterogéneos, donde tienen lugares simbolismos y comunicaciones, o sea, intangibles, pero también redes de enlaces químicos, materiales. Frente a esta heterogeneidad, la definición conceptual del fenómeno es difícil y muchas veces las definiciones oficiales, como las que entrega la UNESCO, requieren complementarse con una larga y descriptiva lista de ejemplos, es decir, patrimonio inmaterial son saberes, costumbres, danzas, ritos, etc. Sin embargo, a pesar de este difuso límite entre lo material y lo inmaterial, esta es una distinción analítica que a mi juicio, y aquí espero justificar por qué, ha sido fundamental para observar importantes cambios que la sociedad experimenta, principalmente una desobjetualización del mundo en el cual todo es ontológicamente en su reproducción. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no solo se piensan las cosas con límites tangibles, esencias inmutables, sino como la constante reproducción de enlaces en las cuales todos los elementos, a pesar de cambiar continuamente, siguen permaneciendo unidos por un lazo. Patrimonio oral, inmaterial, vivo, independiente de qué concepto escojamos o cómo estas ideas se han ido y se irán desarrollando en el tiempo, el solo hecho de pensar esta distinción material e inmaterial, como se titula esta mesa, permite nuevas observaciones, nuevas estrategias y con ello plantear cambios en el rol que el museo tiene en la sociedad. Tan innovadora no es esta idea, podríamos rastrearla hasta Heráclito, el filósofo, que abrió con su ejemplo del río clásico esta posibilidad de pensar la identidad. El río es identificable como río, aunque él esté siempre en movimiento, aunque esté cambiando casi por completo, pues hay algo que le da unidad. Esto es el cauce que guía el movimiento constante de los flujos del agua. Como lo cita Jorge Luis Borges, somos el río de Heráclito, quien dijo que el hombre de ayer no es el hombre de hoy y el de hoy no será el de mañana. Cambiamos incesantemente y es dable afirmar que cada lectura de un libro, que cada relectura, cada recuerdo de esa relectura renuevan el texto. También el texto es el cambiante río de Heráclito. En esa línea, varios desarrollos contemporáneos de sociólogos, historiadores y antropólogos proponen que la identidad no es una esencia estática ni un conjunto de elementos, sino aquella que orienta el flujo constante en una dirección. Y, constructivistamente, la observación es construcción de la realidad. El observador, en este caso nosotros que valoramos y pretendemos preservar el patrimonio, transforma al observado siendo un agente interno de la red que conforma el patrimonio, como lo demuestra magistralmente Bruno Latour en su obra Reensamblar lo social. Desde la teoría funcionalista del sociólogo alemán Niklas Luhmann, este cauce que permite identificar una unidad en el movimiento de lo social es el sentido. Este concepto de sentido, una vez más, no refiere a un espíritu trascendente del sujeto ni a una acción intencionada de la conciencia, sino a la diferencia entre actualidad y potencialidad en las comunicaciones. Cada elemento que podemos identificar es la unidad de una diferencia que se actualiza a través del tiempo debido a un sentido, mientras produce a su vez sentido en este proceso de selección.
Lo que es implica en sí mismo lo que no es, tal como lo planteaba Hegel. Luhmann afirma que el sentido es el medium de todas las formas psíquicas y sociales, es decir, de todas las formas de pensamiento y de todas las formas de comunicación. Por lo tanto, es el sentido el espacio para la elaboración de toda experiencia humana. Este sentido, según esta teoría, consta de 3 dimensiones: una dimensión objetiva, una temporal y una social. Una dimensión objetiva que distingue interior-exterior, es esto o lo otro; una dimensión temporal que distingue antes y después; y una dimensión social que distingue las diferencias de perspectiva entre observadores frente a un objeto construido objetualmente idéntico. Así, la cantidad de elementos objetuales, sociales y temporales que se relacionan cuando queremos identificarnos como chilenos, indígenas o multiculturales es superior a las que somos capaces de actualizar. En esto radica la complejidad del mundo contemporáneo, una multiplicidad de elementos y sentidos disponibles, lo que Berger y Luhmann llaman una crisis de sentido del pluralismo moderno, y es justamente la incertidumbre que provoca la constatación de que estos grandes relatos que antes regían el comportamiento son contingentes, objetual, temporal y socialmente hablando, no son necesarios ni imposibles, sino simplemente hipótesis sobre el mundo. Esta complejidad requiere ser reducida o domesticada. Se hace necesario orientar la selección para poder identificarnos y ser identificados como un otro particular sin tener que reinventar un mundo día a día. Recordemos nuevamente a Borges, quien explica con su cuento Funes el Memorioso la complejidad. Para un hombre que no podía olvidar, su mundo era abarrotado y sin sentido, lleno de detalles donde nada era más importante que lo otro. Funes recordaba todo, por lo tanto, no podía pensar. Es ahí donde el patrimonio cultural se hace relevante. La cultura, si bien es poco explorada por Luhmann, se comprende dentro de esta teoría como la operación de memoria social, es decir, la operación que trae al presente el pasado para la selección y actualización comunicativa. Con ello, la memoria limita las posibilidades de sentido, dando paso a una continuidad en la selección, a una identidad en movimiento. Orienta el cauce del río, reduciendo la complejidad. Memoria entendida como la unidad de una diferencia, la diferencia entre recordar y olvidar, aquello de lo que adolecía Funes. Cuando esta memoria es observada por un sistema, lo que en esta teoría refiere tanto a personas como sistemas sociales como la política, el arte, la economía, la familia, etc., se introduce una nueva distinción. Yo como sistema puedo observar las formas que me dan sentido, que conducen a la recursividad de mis pensamientos o comunicaciones. Puedo autodescribirme y ello me permite la inclusión social, es decir, que otros me reconozcan como sujeto capaz de observar y comunicar sobre el mundo común desde una particular perspectiva. Pero la cultura como memoria ya no orienta lo suficiente. La sociedad se ha complejizado. Para bien o para mal, depende del caso, la globalización ha desterritorializado las relaciones de interacción, o mejor dicho, ha desobjetualizado el territorio. Es posible formar una comunidad sin nunca verse las caras. Es posible hacer uso del ciberespacio para construir identidades colectivas, por ejemplo. O es posible formar parte de una familia transnacional. Es decir, los límites de lo nuestro o lo propio pueden darse en espacios intangibles. Lo que además se da de manera instantánea, en un espacio que se reconoce cada vez más velozmente, el presente se acorta. Prevalece una experiencia de la temporalidad o un régimen de historicidad, como lo define el historiador François Hartog, que es absolutamente presentista. Esto implica que la memoria permite el acceso a pasados y futuros presentes de manera simultánea. Hasta el siglo XVIII la sociedad mira hacia el pasado para darse sentido. En el siglo XIX y XX, argumenta Hartog, domina el futuro, por ejemplo, la idea del progreso. Y en la actualidad, la inmediatez de las relaciones de mercado, de los medios de comunicación, de las redes sociales, evidencian que la sociedad contemporánea pone el foco en el presente para darse sentido. Esto ha hecho posible observar la diversidad cultural, que no solo existe por diferencias regionales, ni por cambios evolutivos de la sociedad, sino también hoy existen todas ellas de manera simultánea. Frente a esta complejidad, la cultura, como operación orientadora de sentido, requiere ser orientada. Entonces se patrimonializa, indicándole a los sistemas el flujo del río de la memoria, que es valioso para mantener en construcción.
Así, gracias a esta distinción, el patrimonio ya no solo puede entenderse como un documento testimonial del pasado, sino como un medio para la inclusión social presente. La patrimonialización de lo intangible permite la articulación de identidades simultáneas, muchas veces en controversia, es decir, la construcción activa de lo nuestro. Con ello, los museos se ven en la necesidad de cambiar, o al menos de ampliar su función en la sociedad. Desde la realización de la famosa Mesa Redonda de Santiago, conferencia del ICOM el año 72, vemos corrientes teórico-metodológicas que se plantean estos cambios, principalmente la nueva museología y también la proliferación de experiencias como los ecomuseos, museos comunitarios, ciudades patrimonio, etc. Estas experiencias, junto con las convenciones de la UNESCO, han ido iluminando progresivamente distintos aspectos de esto: lo oral, lo indígena, lo popular, la propiedad intelectual, lo vivo, y lo que desde el año 2003 llamamos patrimonio cultural inmaterial. Por ello, una sociedad compleja, global, contingente, simultánea y dinámica, y los lados potenciales que cada una de estas distinciones acarrea, el rol del museo no puede quedarse en la legitimación de memoria, sino que debe abrirse a construirse en un espacio para construcción comunitario de sentido colectivo. Para finalizar, al pensar el patrimonio en esta distinción material e inmaterial, la construcción identitaria en nuestra América Latina tiene la oportunidad de decolonializarse, de deslegitimar aquellos relatos únicos construidos o impuestos por la historia, pasar del lado potencial al lado actualizado del sentido, y del sentido en sus tres dimensiones. Es decir, patrimonializar lo intangible es una oportunidad de reformular juntos el cauce del río. Muchas gracias.